Vamos a comenzar a repasar ya mismo, hoy, con nombre propio, estas claves de la tarde. Ferrovial, la compañía española que hoy por fin ha decidido, después de más de un mes y pico, tras anunciar su decisión de salirse de España, de salir o de trasladar más bien su sede social de nuestro país a Países Bajos, hoy ha decidido su accionariado, es decir, sus accionistas, que se van, efectivamente, que siguen adelante con lo que ha decidido la compañía, que se van a Países Bajos. Hoy la empresa ha decidido su futuro, sus accionistas han sido los que han decidido. Efectivamente ha prosperado la salida de Ferrovial de España a Países Bajos, sobre todo después de conocer que el Fondo de Noruega, que es accionista de Ferrovial, había decidido que iba a votar que sí. Bueno, desde que conocimos la noticia en febrero, el gobierno se puso manos a la obra para criticar el movimiento de Ferrovial, que por cierto citaba a la compañía una inseguridad jurídica como motivo para irse de España. Bueno, desde entonces el gobierno y Ferrovial no han dejado de dedicarse perlitas, desde luego, unas perlas que ahora han llegado en forma de lo que podría ser un intervencionismo directo en los beneficios empresariales. ¿Por qué lo decimos? Pues por el anuncio que hizo en la tarde de ayer Nadia Calviño. Ahora el Ejecutivo quiere crear un observatorio, atención, para controlar los márgenes empresariales, es decir, los beneficios de las empresas, cuánto ganan. El gobierno quiere tener eso bien vigilado y para ello va a crear directamente un observatorio. Bueno, ayer lo dijo Calviño y ella lo justificaba diciendo que era para lograr una mayor transparencia y calidad de la información en un ámbito que es fundamental para la toma adecuada de decisiones de política económica. Pero claro, muchos temen que esto directamente sea una especie de control sobre los beneficios de las empresas, lo que sería básicamente un intervencionismo de manual. Bueno, hasta el propio Sánchez ha hablado de ello, ha hablado de Ferrovial en malos términos, podemos decir. Esto decía, por ejemplo, hace un mes, sobre el observatorio. Por cierto, hablaremos esta tarde a partir de las 4:30 más o menos con Luis Garbía para analizar un poquito más qué puede significar. Pero recuperamos esas declaraciones de Sánchez hace apenas un mes, a principios de marzo, hablando sobre la decisión de Ferrovial de abandonar España por lo que ellos consideraban inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que Sánchez dice que no hay en nuestro país. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de los rankings internacionales y también de la propia OCDE. Aquí estamos hablando de justicia fiscal, de cómo queremos competir en el mundo, qué sociedad queremos construir. Y yo, desde luego, quiero una sociedad donde haya un estado del bienestar fuerte, que para ello lo que necesitamos son recursos públicos y sobre todo aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los demás. Bueno, hoy en esa junta de accionistas ha hablado el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Una de las cosas que ha dicho es que ellos no se van para dejar de pagar impuestos, que van a pagar exactamente, bueno, prácticamente ha dicho los mismos. Escuchen a Rafael del Pino. Impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad. Bueno, pues Ferrovial hoy en el punto de mira, desde luego. Vamos a analizar esto en detalle, como les decíamos, con Luis Garbía a partir de las 4:30 de la tarde, así que no se lo pierdan porque hay mucho detrás de esta salida de una de las principales compañías de España. Recuerden que al final es una de las integrantes del IBEX 35. Pasamos a la siguiente clave del día, la segunda, porque han pasado días y un periódico de Estados Unidos dice que ya ha encontrado la identidad del soplón de los papeles del Pentágono, de quién filtró esos documentos que han puesto en aprietos a Estados Unidos. Aprietos o no, eso según a quien se le pregunte, porque hay muchos expertos. Ayer nos decía Fernando Moragón que incluso él pensaba que podía haber sido una maniobra de Estados Unidos que habría filtrado esto a propósito para confundir a los rusos. Bueno, recordarán ustedes
que les habíamos contado que esos documentos se habían filtrado en Discord, una plataforma para gamers que, bueno, pues habían filtrado este documento en una especie de foro, una especie de grupo, donde se hablaban de juegos como el Minecraft, que, bueno, a priori nada tienen que ver con lo que está pasando con la guerra y con Estados Unidos. Pues bien, hoy el Washington Post dice haber destapado quién filtró los documentos del Pentágono. ¿Quién es? Un joven, un hombre joven, bajo el nombre de usuario OG. Y quédense con eso porque a lo largo de toda esta clave de la tarde vamos a estar hablándoles de OG. Bueno, toda esa información la ha obtenido el Washington Post por otro usuario que también estaba en ese mismo foro, en el mismo que OG, que insisten es la persona que se dedicó a filtrar todos estos documentos. Un usuario que, por cierto, la fuente del Washington Post tiene menos de 18 años y que estaba en sus primeros años de la adolescencia cuando dice que conoció a OG. Dice el periódico que al ser menor han obtenido el consentimiento de su madre para hablar con él, para grabar esa conversación y que todo ese discurso, además, el discurso que le ha trasladado al Washington Post, ha sido corroborado por un segundo miembro de ese grupo que también leyó muchos de los documentos que mandó OG. Pero bien, ¿quién es OG? El que dice Washington Post que ha filtrado los documentos del Pentágono. ¿Cuál fue su modus operandi y cómo consiguió esa información clasificada? Bueno, pues empecemos por esta última pregunta, por cómo consiguió esa información. Bueno, pues parece ser que obtuvo toda esa información clasificada porque trabajaba en una base militar. Una base militar que la fuente del Washington Post no ha querido identificar, simplemente ha dicho que es una base militar directamente. Esa fuente también dice que el propio OG decía que pasaba parte de su día dentro de un sitio que le prohibía llevar el móvil y otros dispositivos electrónicos que pudieran ser utilizados para documentar la información secreta que podía haber a diario y que fue por esto por lo que OG decidió empezar a filtrar la información, pero claro, si no podía llevar móviles ahí dentro o cualquier dispositivo para hacerle fotografías, ¿cómo iba a filtrar toda esa información de memoria? Bueno, pues no lo sabemos, pero desde luego que lo que hizo fue, según esta fuente, escribir toda esa información a mano y pasársela directamente a este grupo de Discord. La fuente dice que OG transcribía los documentos a mano y que les hacía anotaciones para traducir, entre comillas, lo que ponía en esos documentos, porque claro, son documentos del Pentágono que utilizan una manera de hablar que es casi imposible de entender para los que no estén familiarizados con esa jerga de la información clasificada. Por ejemplo, la fuente dice que una de las cosas que recuerda es la explicación del término no foreign. OG decía que se refería a que la información era tan sensible que no podía ser compartida por los extranjeros, es decir, no foreign nationals, no foreign, para que nos entendamos. Bueno, recordarán ustedes también que hace unos días les contábamos que lo que se ha filtrado a los medios de comunicación son fotografías directamente de esos documentos. ¿Por qué hablamos entonces de unos documentos que fueron transcritos a mano? ¿Estamos hablando de dos cosas distintas? Bueno, lo cierto es que no. Washington Post asegura que OG se hartó del trabajo que le suponía transcribir todos esos documentos a mano para que encima, dice esta fuente, no le hicieran mucho caso los colegas usuarios que tenían este grupo de Discord, donde por cierto eran solo 12 personas y para acceder a ese grupo había que acceder solo con invitación, solo se podía acceder con invitación. Y dice esta fuente que claro, hubo un punto en el que OG se hartó de transcribir a mano todos estos documentos y que entonces pasó a hacer fotos directamente de esos documentos. Documentos que ya les contábamos estos días que estaban siendo fotografiados como en un ambiente muy cotidiano, como si fuera casi en una casa, ¿no? De hecho, hay informaciones que apuntan a que hay fotografías hechas directamente de los documentos puestos en una cama, hay documentos arrugados con elementos cotidianos alrededor, por ejemplo, pegamento de la marca Gorilla, para que se hagan ustedes una idea de lo cotidiano que era esa imagen, las fotografías de estos documentos, insistimos, arrugados, que desde la CNN, por ejemplo, decían que tenían pinta de haber sido documentos que habían sido obtenidos de, en este caso, si seguimos con la versión del Washington Post, de esa base militar, arrugados porque quizás se lo puede haber metido en el bolsillo o en la mochila o donde fuera, y luego sacados en su casa y ahí desplegados, pues por ejemplo, en la cama y hacerle fotografías. Esa fuente del Washington Post, desde luego que está maravillada con ese tal OG. Dice que las cosas que contaba OG con esas fotografías eran prácticamente cualquier cosa que te pudieras imaginar, desde cuestiones de alto secreto sobre dónde estaban y cuáles eran los movimientos de líderes políticos de alto rango,
hasta actualizaciones tácticas de cómo estaban las Fuerzas Armadas. Dice incluso que se incluía información sobre los esfuerzos de los gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, recuerden que hubo mucha polémica con la posibilidad de que Rusia estuviera interfiriendo. Lo que dice esta fuente es que también se hablaba sobre esa posible interferencia en las elecciones de Estados Unidos. La fuente, desde luego, que está impresionada con OG, la fuente del Washington Post. Decía que le sorprendía, por ejemplo, la habilidad que tenía de predecir grandes eventos antes de que aparecieran en los titulares. Por ejemplo, decía que esto le hacía pensar que evidentemente tenía que ser alguien que controlara muchísimo sobre el tema. Pero, ¿quién y cómo es este OG? Porque, vale, conocemos su acrónimo, pero ¿quién es esta persona? Bueno, la fuente del Washington Post dice conocer su nombre, pero que no ha revelado, por cierto, su identidad para preservar el nombre de esta persona. Lo que sabemos es que, es una especie de descripción que ha hecho el propio usuario en declaraciones a Washington Post. Ahí podemos entender que se trata de un hombre fuerte, lo dice directamente la fuente, un hombre armado, dice también, porque ya saben que trabaja en una base militar, un hombre entrenado, y lo describen como, y aquí abro comillas, justo todo lo que esperarías de una película loca, dice. No sabemos muy bien a qué se refiere, pero entendemos que un hombre, pues lo acaba de decir esta fuente, musculado, un hombre fuerte, un hombre armado, pues básicamente todo lo que podemos ver en Hollywood, ¿no? Además, por otras descripciones que ha hecho la fuente, también se puede deducir que es un hombre relativamente mayor, porque lo describe como una figura paternal que puede recordar como a un tío o a un padre. Recuerden ustedes que la fuente del Washington Post es un menor todavía, tiene menos de 18 años y que cuando conoció a el OG, él era todavía un niño prácticamente, estaba en los primeros años de la adolescencia, así que por eso estamos hablando de que esta persona lo identifica a OG como un tío o como un padre. Bueno, imagino que también ya se habrán hecho ustedes una idea con todo lo que les hemos contado de quién es OG exactamente, o cómo es, más bien, pero la fuente del periódico también dice que OG tenía una opinión muy oscura sobre el gobierno. Dice que cuando hablaba de Estados Unidos y de la comunidad de inteligencia, lo calificaba como una fuerza siniestra que quería suprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad. Bueno, son palabras textuales que cogemos del Washington Post. Asegura también la fuente del periódico que OG les decía que el gobierno les ocultaba verdades horribles. Así que ahí tienen un poco la radiografía de la persona que el Washington Post dice que fue el soplón. La persona que, si nos creemos esta versión, obtuvo esos documentos de la base militar en la que trabajaba, una persona con conocimiento para entenderlos, que los recogía, se los llevaba a casa, los transcribía y que después, cuando vio que sus compañeros de Discord no le hacían mucho caso, pues al final acabó haciéndoles fotografías, que son fotografías que, por cierto, entendemos que servirán para el Pentágono, para esa investigación que está haciendo el Pentágono, para ver, quién es esta persona que filtró estos documentos. Les hemos dicho que hay algunos detalles que podrían ayudar a entender qué tipo de persona o a qué tipo de persona nos estamos refiriendo. Insistimos, detalles muy nimios, muy, ya saben, de elementos cotidianos que estaban en esas fotografías. No sabemos si con eso ya van a poder identificar de quién se trata, pero ya es alguna pista más. Siguiente clave del día, de la tarde y última clave que les vamos a contar aquí en Conexión Vilar. En la siguiente vamos a centrarnos más bien en Apple, concretamente en Steve Jobs, ya saben, considerado todo un genio, ¿no?, de la tecnología, pero ¿y si les digo que ahora hay una teoría que circula en Internet que asegura que el fundador de Apple también podría haber sido el creador de Bitcoin, es decir, el famoso, a la par que anónimo, Satoshi Nakamoto? Bueno, todo viene de un descubrimiento accidental que ha hecho un famoso bloguero de tecnología, Andy Baio, por cierto, creador del calendario colaborativo Upcoming, que en 2005 fue adquirido por Yahoo. Así que estamos hablando de una persona que controla, desde luego. Dice que sin querer ha descubierto que todos los Macs, todos los ordenadores de Apple, tienen una copia oculta de lo que se conoce como el Bitcoin White Paper, que es ese documento original que presentó en 2008 el propio Satoshi Nakamoto, en el que explicaba cómo funcionaba Bitcoin, qué aplicaciones tenía y cómo se podía utilizar. Lo desveló en un post el día 5 de abril, es decir, justo antes de la Semana Santa. Por eso es que ahora justo es cuando ya se está empezando a conocer en redes sociales. En ese post dice que lo descubrió cuando estaba intentando arreglar su impresora. Y dice que entonces se encontró con una copia en PDF del documento de Satoshi Nakamoto. Dice que entonces pidió a más de una docena de sus amigos usuarios de Mac, que
vieran o intentaran descubrir si también tenían el documento en sus ordenadores. Y dice que se confirmaron sus sospechas, que estaba en todos con el nombre simpledoc.pdf, en todos los ordenadores. Y ahora, claro, se estarán preguntando ustedes, ¿eso cómo se encuentra? Bueno, dicen que hay que abrir la terminal del ordenador Mac, escribir el comando que están viendo ustedes en pantalla, a ver si nuestros compañeros pueden hacer un poquito más grande ese gráfico que les estamos enseñando para que puedan ustedes, si quieren, copiar directamente el código, aunque pueden encontrarlo en internet de una manera muy sencilla, pero ahí tienen el comando que tienen que escribir en esa terminal, un comando, insistimos, muy sencillito, de apenas un par de líneas. Y en Negocios Televisión lo hemos comprobado y efectivamente así es, cuando en la terminal de un Mac introduces ese código se abre directamente el PDF que están viendo ustedes a la derecha, el PDF de Satoshi Nakamoto explicando cómo funciona Bitcoin en 2008, cuando, bueno, pues fue la primera vez que pudimos oír hablar de esta criptomoneda. Pero aún así Bayo no es la primera persona que ha descubierto que en los Macs se encuentra este PDF oculto, insistimos. Ya lo hizo un usuario en Twitter que en noviembre de 2020 lo publicó. Dijo que extrañamente había encontrado el documento de Satoshi Nakamoto en su Mac. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Apple ha elegido poner en cada Mac el documento de Bitcoin? Si hubo un motivo oculto de que esto fuera algo más allá, ¿no? De que tenga realmente algún tipo de explicación que bueno, pueda vincular, por ejemplo, a Apple directamente con Bitcoin, con la creación de Bitcoin, con Satoshi Nakamoto, que pueda vincular directamente a Steve Jobs con la identidad de Satoshi Nakamoto, o si realmente ha sido algo tan simple o tan sencillo, sin importancia, como utilizar ese documento porque simplemente, pues, por una cuestión, por ejemplo, se me ocurre de longitud o de calidad o lo que fuera, pues funcionaba para fines de prueba y que, bueno, pues el objetivo no era nunca que lo llegaran a ver los usuarios. Bueno, un objetivo que ya ven ustedes que no se ha cumplido. Lo que se dice, por cierto, es que todos los Macs a partir de 2018 incluyen este documento, así que claro, 2018 frente a cuando se creó en 2008, pues ahí ya pueden ver que hay 10 años de diferencia. Quizá esto pueda tener o pueda hacer que cobre más sentido esa teoría de que realmente ha sido algo sin importancia, que se hizo simplemente a modo de prueba. Bueno, lo veremos, porque desde luego que hay muchísimas teorías de conspiración ante lo que ha sucedido, ante el descubrimiento que ha hecho Andy Bayo. Andy Bayo, que por cierto ha especificado que ya hay fuentes que le han asegurado que alguien de dentro de la empresa ya advirtió sobre este documento, sobre el simpledoc.pdf hace casi un año, ya lo advirtió dentro de Apple, y que le encargaron el asunto al mismo ingeniero que colocó allí ese documento. Pero que esa persona hasta entonces, bueno, hasta ahora no ha hecho nada sobre el tema, ni ha comentado, ni ha hecho absolutamente nada respecto a ese documento. Insisto, si ustedes tienen un Mac lo pueden probar, pueden poner ese documento accediendo a la terminal, se accede de forma muy sencilla, si lo buscan ustedes en Google básicamente, y cuando lo vean verán que les aparece directamente el documento de Satoshi Nakamoto explicando cómo funciona Bitcoin. Claro, una de las teorías locas que ha surgido en torno a esto es si Steve Jobs, el fundador de Apple, pudo haber sido la persona que elaboró ese documento y que por lo tanto creó Bitcoin, es decir, si Steve Jobs es Satoshi Nakamoto. Bueno, es una teoría loca, poco probable, incluso podrían decir muchos, pero hay muchos argumentos sobre ella, así que vamos a empezar con los argumentos a favor. Recuerden que el documento de Satoshi Nakamoto fue publicado en 2008, en octubre de 2008, y claro, se especula con que el rastro de Nakamoto desapareció en torno a 2010, casualmente un año antes de que Steve Jobs falleciera. Por eso muchos usuarios en redes sociales creen que las fechas pues tienen algo de sentido, porque después de que desapareciera el rastro de Satoshi Nakamoto, poco después falleció Steve Jobs y desde entonces pues no hemos vuelto a saber nada de él. Una persona, por cierto, a la que se le vincula una gran cantidad de bitcoins y por lo tanto una gran cantidad de riqueza, que todavía pues ahí sigue. Bueno, no es la primera vez que se vincula a Steve Jobs con Satoshi Nakamoto, es verdad. Por ejemplo, Jason Williams, autor del libro Bitcoin, Hard Money You Can Fuck With, directamente, ha dicho en varias ocasiones que cree que Steve Jobs es Satoshi Nakamoto, fue Satoshi Nakamoto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Apple y Bitcoin tampoco han tenido siempre una buena relación, una relación de buena aventura, podemos decir. Por ejemplo, en 2014... Apple prohibió Bitcoin en su App Store por las preocupaciones sobre la volatilidad que tenían las criptomonedas. Además, también hay otras personas que aseguran que son Satoshi Nakamoto. Por ejemplo, un informático en Australia decía que él era Satoshi Nakamoto, lo dijo en un caso judicial de 2021, un caso visto en Miami, que surgió porque la familia de su anterior socio pedía que les diera una parte de su riqueza porque aseguraban que su familiar y el informático juntos ostentaban la identidad de Satoshi Nakamoto. Luego, además, el caso
caso nunca desveló realmente si eran o no Satoshi Nakamoto, claro. Antes, porque esto fue en 2021, antes, en 2014, Newsweek publicaba un reportaje llamado La cara detrás de Bitcoin, que afirmaba que habían desenmascarado al padre de, del Bitcoin, como el físico retirado Dorian Nakamoto. La columnista afirmaba que cuando ella lo visitó en su casa de California, él le dijo que ya no estaba involucrado en eso y agregó que no podía discutirlo. Así que desde luego que todo tipo de teorías, las que, bueno, pues estamos viendo ahora mismo en redes sociales en torno a lo que está pasando en Apple, desde luego que misterioso es, curioso es, no sabemos si esto implica realmente que Steve Jobs pudiera haber sido Satoshi Nakamoto, pero o el misterio más bien, desde luego, que está servido. Bueno, mientras